Bien, buenos días a todos. Os agradezco que hayáis concurrido hoy sábado, que como ha dicho el compañero antes, pues siempre cuesta un poco más que quizá un día de diario, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí no nos cuesta porque estamos plenamente motivados, pero bueno, no me voy a extender mucho. Aprovechando que tenemos seguidas dos comunicaciones, voy a intentar ir rápido para evitar comer tiempo al resto de compañeros que tienen que intervenir hoy. Y bueno, pues por ese motivo no voy a parar entre una y otra, vamos a hacerlo más o menos rápido. Había cuenta además de que vamos a tratar del mismo municipio que es Villalba de los Alcores, por lo cual, y luego además Manuel Crespo va a incidir también en Villalba de los Alcores, entonces bueno, sobre la presentación del municipio y todo, con una vez que la hagamos sería suficiente. Bien, el motivo de la comunicación viene por una serie de intervenciones que se han hecho en el ámbito de la arqueología urbana de Villalba de los Alcores, con motivo de la puesta en uso tanto de la iglesia de Santa María del Templo como del corro que la circunvala. Villalba de los Alcores, para los que no sean de Valladolid, es una localidad que se localiza al noreste de la provincia. Veis aquí en la imagen la ubicación. Tenemos tres, que aquí nos salen, tres centros fundamentales. Uno sería Villalba de los Alcores, que es donde nos vamos a ocupar ahora. Y la comunicación siguiente hablaremos del Centro Ungrillo, que dista unos 4 kilómetros aproximadamente. Y luego hacia el norte estaría Matallana, donde muchos conocéis la ubicación tanto del monasterio como del yacimiento del Casetón de la Era. Bien, en nuestro caso, Santa María del Templo está ubicado dentro del casco urbano, en la zona que nosotros entendemos es la más antigua, tanto por la fundación de la propia iglesia como por los hallazgos arqueológicos que se han producido en ella, y vendría a coincidir a estar ubicada sobre una loma. En este caso coincidían dos intervenciones. La primera en toda esta zona amarilla, que es el área de actuación correspondiente al corro de Santa María, y que venía motivada por una reurbanización del espacio, para lo cual habría que rebajar unos centímetros de terreno, que como el terreno está a diferente cota, pues motivó la excavación tanto de una zona de necrópolis como de los restos asociados más antiguos a la iglesia. Luego, además, en el interior de la iglesia se hizo una intervención completamente diferente de otro promotor, una iniciativa privada, pero que exigía un seguimiento arqueológico para los restos que pudiera haber en el subsuelo. Bien, estas varias imágenes de la iglesia, para los que no lo conozcan. Pues es una iglesia románica, muy característica. Ha sido estudiada por varios investigadores que más o menos se suele ubicar en esa corriente del románico de transición. Sí que tiene algún arco apuntado, pero predomina sobre todo las formas románicas, los contrafuertes, el predominio del muro sobre el vano. Y bueno, pues básicamente es lo que se muestra en una iglesia de una sola nave, y en torno a ella pues estaría localizada la necrópolis correspondiente a la iglesia parroquial que fue. Pero esto es una imagen del corro, de las labores que se han hecho arqueológicas, sobre todo, y por esa circunstancia de tener que rebajar la cota de terreno, los trabajos se han centrado en toda la fachada del muro del mediodía de la iglesia, donde aparece la mayor parte de enterramientos, y luego en el seguimiento de todas las zanjas de canalizaciones de luz y desagües y agua, que también han deparado algún que otro enterramiento aislado. Sin embargo, el resto de la plaza, aunque se decapó, se hizo seguimiento, al no alcanzar la cota suficiente no llegó a tocar la necrópolis, en el caso de que en ese lado siguiesen los enterramientos, que tampoco lo sabemos a ciencia cierta, aunque es muy probable que toda la zona, por noticias también de hallazgos que se han realizado a lo largo de los años, pues tuviese sus enterramientos, ¿no? Bien, la excavación se ha centrado en tres zonas fundamentales: la necrópolis, en los pies de la iglesia y en el interior. En cuanto a la necrópolis, veis aquí ya los planos
correspondientes al informe. Una serie de enterramientos, son todo tumbas de lajas, hay alguna, algún osario también, sí que se nota una gran densidad funeraria. El espacio se viene quedando pequeño al proceso enterrador, entonces tienen que volver a echar tierra, tienen que volver a excavar encima, y bueno, parece que se aprovecha muy bien todo ese espacio. Sin embargo, desde la puerta hacia la zona del ábside, lo que encontramos es un gran vaciado, donde no sabemos si en algún momento hubo tumbas, pero sí parece que hay unas grandes lajas allí que vienen a reforzar el cimiento. Parece que es una zona muy inestable, la iglesia sí que da bastantes problemas de estabilidad en la actualidad, y además está ubicada en una zona donde proliferan muchísimo las bodegas. Eso hace que bueno, pues, todos esos problemas de estabilidad se hayan solventado de esa manera, ¿no? Son, la verdad, pues, lo que hemos visto no son grandes bloques, son, bueno, realmente sí son bloques grandes, pero sobre todo hay una zapata que parece que se hace a posteriori, y bueno, pues ahí interviene ya una obra de más calado, ¿no? Se echa piedra, hay cal, es decir, que ahí sí que han tenido algún tipo de problema de estabilidad y han tenido que asentar todo bien. Luego la parte que tenemos aquí debajo es la que se corresponde con los pies de la iglesia, y que hemos terminado de excavar ahora después de verano. Bueno, os lo explico luego después para que vayamos un poco al hilo de la necrópolis y no ir dando saltos. La necrópolis, bueno, se hizo un primer picado de todo el suelo superficial. Toda esta plaza estaba alquitranada, y bueno, pues una obra un poco pobre que se hizo hace unas décadas, y bueno, pues en el picado y la retirada de escombro se llevó algunas de las cubiertas de las lajas, pero en todo caso fueron anecdóticas, es decir, los enterramientos se han conservado bastante bien luego para poder excavarlos. La excavación fue totalmente manual, como corresponde a la necrópolis de este tipo, y bueno, pues lo que más ha salido han sido enterramientos infantiles, enterramientos femeninos, de mujeres. Sí que comprobamos todos esos fenómenos de reducción de osarios, que nos está mostrando también que hay cierta presión mortuoria, y el estado de conservación de los huesos es bastante aceptable, teniendo en cuenta bueno, pues que es una iglesia que la cimentación aporta muchísima humedad, y la humedad siempre pues, ataca a la conservación del hueso. Hay una ausencia prácticamente total de ajuares, es muy propio de la época también. Sin embargo, sí que en una de las tumbas han aparecido los dados de hueso, que bueno, hay algún paralelo en Fuentumbrillo también de los años 80, y bueno, pues es curioso, quizá puesto en relación con ese carácter infantil de esta zona del cementerio. Bien, la parte de los pies de la iglesia era una zona de tránsito, estaba sin vallar, es una zona donde abundaban las basuras, los escombros. Entonces se comenzó a rebajar, dando al final bueno, pues toda una estructura asociada a la iglesia. Realmente son dos momentos muy bien diferenciados. Tendríamos en primer lugar, que es lo que más llama la atención, que es esta estructura cuadrangular, que bueno, pues es un solado perfectamente dispuesto con piedra caliza, y que está enmarcado dentro de otra estructura de la que forma parte, que vendría a dibujarse por todo este lado. Se ve bastante bien que viene formando como una estructura cuadrangular alrededor, y que nosotros identificamos como parte de una torre, que es la cimentación de la torre. Esta torre cae en época moderna, y bueno, pues en aquel momento lo que deciden es adosarle una torre por fuera, es decir, han perdido esa torre, desescombran y le aportan, construyen toda esta torre que viene por aquí fuera. Se ven muy bien las uniones, ahí en la excavación se ve perfectamente, y además es totalmente diferente la técnica constructiva. Hay muchísimas ramas, son sillares mucho más grandes frente a los sillarejos más pequeños que tenemos en la estructura del interior. Y bueno, pues en época casi contemporánea, ya a finales del 18,
toda esta estructura nueva, toda esta gran torre cuadrangular se vuelve a venir abajo por esos problemas de estabilidad que tiene toda esta zona, y quizá asociado también a esa época de lluvias de 1788 que favorece, pues, por ejemplo, la pérdida de varios puentes en toda la provincia de Valladolid, el arruinamiento de muchas casas y varias riadas, ¿no? Como cuestiones curiosas que han ido apareciendo, tenemos aquí dos sarcófagos que no hemos podido excavar porque están embutidos dentro de un muro, del muro del solar de al lado, y son, bueno, pues sarcófagos sin ningún tipo de decoración, muy sencillos, y que no sabemos siquiera si están conservados enteros o solamente lo que hemos podido ver, que es prácticamente 30 centímetros y no da opción a ningún tipo de documentación a mayores, ¿no? Toda esta zona está rebajada hasta el nivel geológico. Esta zona de aquí se ha robado piedra en el siglo XIX, una vez que se ha arruinado todo el solar, lo que se hace es una recogida de escombro, y sin embargo se vuelve a regularizar todo el entorno, tanto al interior como al exterior de la iglesia. Lo que nosotros nos encontramos cuando excavamos esta estructura es un paquete de derrumbes de prácticamente 1,20 m, 1,30 m, muy limpio de materiales arqueológicos. La verdad es que todo el material que sale es material de desecho y está sobre todo asociado a las zanjas de expolio que hay después. Es decir, es como que al derrumbarse todo el edificio se abre una serie de trincheras de expolio, sacan la piedra, revierten con basuras y queda sellado este solar, como nos lo hemos encontrado hoy, como una zona de tránsito entre una plaza, la del Corro de Santa María, y la plaza de Santa María, que está contigua. Al interior de la iglesia nos hemos encontrado, bueno, esto es una imagen en 3 dimensiones del solar, para que os hagáis una idea de la composición del lugar. Esta es una de las calles que bajan del Corro a una calle baja. Todo esto es una bodega que está destruida. Este es el nivel geológico, aquí estarían los 2 sarcófagos, y aquí tendríamos la primera torre, la más antigua, y luego por fuera esta segunda estructura, que es la torre adosada al exterior. Bueno, esto es una imagen en primera vista. Aparecieron 2 basas asociadas, estaban in situ, son muy interesantes, dan ciertos problemas de interpretación, de datación, porque las asociamos bueno, pues a estilo mozárabes, como bueno, lo enseñaré después, un capitel mozárabe que también apareció en posición secundaria, reaprovechado, y que sin embargo son muy característicos por esos cordones que vienen dibujando, y bueno, pues, sin embargo nos plantea problemas porque la estructura estaba muy limpia de materiales medievales. Una estructura que, si se ha estado utilizando a lo largo del tiempo, se ha limpiado muy bien, y los únicos elementos que nos vienen apareciendo son elementos modernos, y, como digo, asociados sobre todo a ese momento de abandono, de expolio, ya casi contemporáneos, con materiales de época moderna, siglo XVII, XVIII y XIX en los últimos, bueno, los primeros estratos excavados. La cubierta también se hizo un seguimiento, bueno, simplemente nos resolvió ciertas dudas que teníamos conforme a la construcción del edificio. El edificio tiene una bóveda de medio punto con arcos fajones, y bueno, pues toda esa estructura estaba cubierta de todo este paquete de tierra que apareció al retirar toda la teja, y una cresta que nosotros entendíamos que era una cresta antes de la intervención, y lo vimos que simplemente era un camino de servicio para poder reparar todas esas tejas de los 2 lados de la cubierta, y que, bueno, entre esas piedras son todas piedras reaprovechadas, es decir, se han puesto en un segundo momento. Aquí hay una imagen también de una de las vertientes del tejado, y nos apareció la base de una pilastra, que veremos después. Finalmente, en el interior de la iglesia se hizo una pequeña zanja para albergar un saneamiento y un cableado eléctrico. La secuencia fue muy sencilla, nos permitió comprobar cómo esos derrumbes del exterior también los teníamos al interior. Los primeros niveles que llama la atención es este solado de adobe, ¿no? Realmente no es un suelo, no es
un nivel de tránsito, sino que es una capa de regularización para poder dar estabilidad al suelo que se pone después. Este suelo de aquí arriba es del siglo XIX, son baldosines de barro cocido y que toda la estructura tiene relación. Lo que ocurre en el interior de la iglesia y que documentamos después nos aparece esta estructura de adobe. Es una estructura de adobe con un solado de cal, que además está asociado, porque lo hace menisco, está apoyado directamente sobre la estructura de adobe, y nosotros lo hemos interpretado como una estructura para contener sólidos, sobre todo o sacos de grano o harinas. Esta iglesia fue utilizada como molino y también como panera, como cilla. De hecho, allí la conocen como la cilla. Entonces, bueno, es un tipo de troje que también es verdad que la zanja que se excavó es muy pequeña y muy estrecha y nos limita mucho la información, pero en cualquier caso es una estructura asociada a esos momentos previos al derrumbe de la iglesia, a su consolidación. Y bueno, pues viene a hablarnos de esos diferentes usos que se le ha dado al lugar, ¿no? Esta iglesia, pues, prácticamente desde el siglo XVII está fuera de uso religioso. En 1670 se le agrega la iglesia de Santiago, allí en Villalba de los Alcores. En 1725 pasa al señorío, por lo cual pasa a ser un patronato privado el que lo gestiona. Y ya en 1750 está declarada en ruina, por lo cual a partir de ese momento se va utilizando como almacén, se va utilizando como cilla, hasta que a final del siglo XVIII se construye el pósito que está a continuación de este edificio. Eso hace que esta estructura, aparte por las cerámicas que aparecen, la asociemos a esos momentos. Y cuando deja de tener uso, un momento más, no debe estar en uso mucho tiempo, lo que se hace es rellenar todo el espacio de bolos de piedra y recrecer el suelo con esos dos niveles, con unos niveles de cal para dar estabilidad, el adobe que le permite dar horizontalidad y rigidez, y luego el último suelo de baldosas, que es el que luego se ha conservado hasta nuestros días. Bien, aquí os pongo los restos de los que os hablaba, el capitel mozárabe puesto reutilizado, estaba situado sobre esta rangua, que aparece aquí abajo, no se mueve la huella encima de ella, algunas piedras procedentes del paso de servicio que había en la cubierta, y luego la base de la pilastra, que también apareció arriba en el paso de servicio, y que sin embargo, por lo que hemos estado comprobando en la iglesia, sus dimensiones no tienen que ver con ninguna de las que hay documentadas en la iglesia. Entonces, bueno, pues un elemento reutilizado de algún otro templo de Villalba, de fuera de Villalba. Quizá los propios canteros que trabajaban allí en la iglesia pues lo aprovecharon de otra obra que hubiese allí. En cualquier caso, todos los materiales estamos todavía en proceso de estudio, por lo cual no es definitivo lo que tenemos aquí. Como conclusiones, bueno, pues un poco lo que venimos hablando, ¿no? La iglesia se utiliza como cementerio parroquial entre los siglos XI y XIV, con esa presencia de sarcófagos y lajas. La zona funeraria excavada concentra un gran número de restos infantiles y femeninos, y el espacio ha sufrido un proceso de adaptación al espacio público y a los nuevos usos. Sí que vemos como esa transformación que tiene la iglesia, esa desacralización, va dejando paso a usos sobre todo económicos, con ese almacén de harinas, de esa panera y ese carácter de molino eléctrico que fue ya en los años 50 del siglo XX.